manifestación, primero, de la población, como si estuviéramos en la época pues más reciente en la historia, si estuviéramos justamente antes de las elecciones del 33, que fueron las que le dieron el triunfo a... Pero ya ha llovido desde entonces, ¿no? Se supone que estamos en un país pero más vamos a ver, moderno don Luis que Vicente, estudia historia. claro, y claro que hay... Bueno, el problema es que no ha estudiado historia. Entonces, como no he estudiado historia... Ahí tengo que darle la razón. Claro, es decir, es que el propósito es ese, que hay muchos damnificados cada vez más de la LOCSE, y entonces al no estudiarse historia, bueno, pues se resucitan ese tipo de cosas, y hay que saber, si se pusieran en contexto y si supiéramos de verdad quién dijo determinadas cosas muy similares a las que dice ahora José Blanco, Pepiño Blanco, o las que dice el propio presidente del gobierno Zapatero, pues estaríamos justamente situados en otras épocas de la historia de España felizmente superadas. Perdone que te corte, pero es verdad que yo no tengo esta cultura histórica, porque desde luego yo en España llevo solamente 15 años, pero siempre me ha chocado decir, la evolución de España es otro país. Hoy en día no podemos comparar España a un país de hace 30 años, donde culturalmente estamos mezclando tipo de religión, tipo de culturas, tipo de personas que viven en el mismo territorio, y a mí, desde luego, siempre me ha sorprendido muchísimo esta intromisión de la Iglesia dentro del mundo político y económico de este país. Yo, desde luego, yo soy católica no practicante, pero realmente veo que todos los temas relacionados con política y económica son temas aparte. La religión es un tema muy personal, muy privado, y o sea, en el cual pueden expresarse los curas, pero no veo en qué a nivel político tendrán más pesos que otra religión. Imagínate que mañana se puede expresar otro tipo de religión que están ahora muy presente aquí en España. Sí. ¿Y qué pasará? Bueno, ¿Qué pasará? que lo hagan. Es decir, el asunto es lo siguiente, es decir, reducir la religión al ámbito de lo privado es el comienzo de todos los totalitarismos. Es decir, no ha habido en la historia de la humanidad ningún régimen totalitario que no haya pretendido suprimir las manifestaciones externas de religiosidad. No, Es decir, la prueba la tienes en la Alemania nazi, donde se creó la Iglesia alemana y se persiguió a los católicos, se persiguió a los luteranos que no comulgaban y, por supuesto, a los judíos. La tienes en todos los países del este de Europa con el régimen comunista, donde la nota característica común era la supresión del culto religioso. Y la tienes en el caso de España... Aquí no he dicho la supresión del culto. He dicho, el culto tiene que ser algo privado, en la esfera privada. ¿Por qué? Porque un país está mezclado de diferentes cultos. Bueno, pero entonces, hoy en día... hay una predominante que está muy insertado en el alma y en la condición de los españoles, y que forma parte de la tradición cultural, sociológica de España. Es decir, yo entiendo que en Francia se vive de otra manera, y que además hubo tuvisteis vuestro genocidio, primer genocidio de la historia moderna, que fue la Revolución Francesa, donde se cortaron las cabezas de muchas personas, ¿no? Bueno, Y muchos de ellos... bien, pero quiero decir que a lo que voy es que si resulta que los obispos españoles, que tienen un órgano que es la Conferencia Episcopal, no pueden manifestarse sobre cuestiones que preocupan a los españoles y que están en el debate de la calle, pueden decir qué hace la Conferencia Episcopal, comentar, ¿no? Lo que quieran. Lo que no pueden poner es en evidencia a quién tienen que votar los españoles, porque yo pienso que los españoles son personas totalmente libres para elegir a qué partido tienen que... Precisamente por eso son libres para hacerle caso a la Conferencia Episcopal o no. ¿Qué partidos son los que... Eso recuerda al cura italiano de los años 60. Lo que se decía, ¿no? Cuando en el púlpito decía, tenéis que votar a partidos que sean cristianos y que sean demócratas, a ver si entendéis, demócratas cristianos, ¿no? Las iglesias en todos los países del mundo emiten pastorales previas a las elecciones en las que de alguna manera expresan su opinión. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que la iglesia exprese su opinión, sobre todo en cuestiones morales, que es de lo que trata su labor. A mí lo de Pepiño Blanco, ya para un poco desinflar la tensión de este debate, me recuerda a la anécdota de Napoleón con Pío V cuando invade Italia, llega hasta Roma, y entonces en una tensión tremenda en la discusión que tenía el emperador con el Papa, le amenaza con acabar con la Iglesia. Entonces el Papa le mira y le dice, Sire, pero si con la Iglesia no hemos podido acabar ni nosotros. Bueno, esto es la tertulia capital. ¿Y con el paro podemos acabar? Es la pregunta que vamos a formular en un instante. Vamos a recoger también algunas opiniones. No pierda la sintonía de la tertulia capital.
y en un debate electoral serio habría que ver dónde están las causas del desempleo y cuáles son los males estructurales de la economía española que habría que resolver. Y el primero, desde luego, es la ruptura que se ha producido en la unidad de mercado, es decir, hay ahora mismo 17 mercados que conviven dentro de España y esa es una de las causas por las que no se crea más riqueza. Hay sectores todavía de regulación muy intensa que se pueden liberalizar enormemente, falta seguridad jurídica y hay un excesivo intervencionismo del Estado en la toma de decisión de los agentes económicos. Y luego hay otro elemento adicional, que es que hay todavía rigidez y falta de flexibilidad en el mercado laboral, con lo cual quien enfrente esas medidas junto con otras de tipo monetario que no se pueden enfrentar desde España, porque eso es un monopolio del Banco Central Europeo, pues yo creo que lo que nos va a servir es para capear el temporal. Pero desde luego estar hablando únicamente del desempleo sin hablar de lo que se va a hacer para remediar el desempleo, pues me parece un dislate. ¿Cómo lo ve usted, doña Valerín? Mira, por una vez voy a estar totalmente de acuerdo con Que sirva de precedente. exactamente, con el argumento. Voy a añadir solamente una cosa. Me parece que cuando tenemos que determinar las causas, un tema que a mí me parece fundamental es estudiar también el nivel educativo de España. Porque realmente un país, si no invierte en la educación de sus jóvenes, en la educación de sus trabajadores, es verdad que va a faltar de competitividad. Yo como empresaria en España, mi mayor problema es encontrar gente con capacidad para llevar a cabo retos nuevos de nuevas tecnologías. Y entonces, ¿cómo puedes pretender que ahora mismo, donde todos los caminos van hacia el mundo Internet, el mundo de nuevas tecnologías, y no tener gente capacitada para desarrollar esta nueva economía? Entonces, yo realmente, además de todos los comentarios que se han hecho, enfocaría muchísimo en el nivel educativo, que desde luego me parece bastante bajo. Bueno, el señor Rajoy puede o tiene que hablar de la epidermis, como decía el señor Altozano, pero don Álvaro Nadal puede entrar a fondo en el asunto. ¿Dónde habría que tocar a la organización de la sociedad? Y que además con una larga convalecencia. Es una inversión en educación, como se hacía anteriormente, es una reforma estructural de la economía española, daría para mucho. Aparte de que la propia paquete fiscal es una reforma estructural que también tiene efectos y se prolonga a largo plazo. ¿Vale? También, si puedo añadir algo, es verdad que además de la educación, un tema que a mí me afecta mucho porque ha sido mi especialidad es el comercio exterior en España. Es decir, sabemos que en España se está esperando siempre en el consumo interno, pero también otra opción es aumentar la capacidad de España a poder exportar. Entonces, este lado que realmente yo trabajo bastante con el ISEX a desarrollar el plan PIPI, que eran pequeñas empresas españolas a poder exportar, os puedo decir que es imposible llevar a una empresa a exportar si no es competitivo ya a nivel de su mercado local. Entonces, la competitividad de las empresas es un tema que lleva muchísimos años y estamos hablando de consumo interno, pero tendríamos que enfocar, me parece, más hasta una estructura de modernización del tejido industrial, de competitividad y no solamente de ayuda presupuestaria, que bueno, son ayudas que son muy positivas, pero que a largo tiempo no va a resolver la estructura de la economía española. Yo creo que hay un problema estructural que tiene más fácil solución desde el punto de vista económico y muy difícil solución desde el punto de vista político, que es la organización territorial del Estado. Es decir, la distribución de competencias, muchas veces con unos perfiles muy difusos entre Administración Central y comunidades autónomas, lo que se traduce es en una multiplicidad de normas y de regulaciones que están creando barreras y verdaderos compartimentos estancos en la economía española. Es decir, si cualquiera de ustedes le pregunta a cualquier empresario español si es más fácil vender productos o abrir una sucursal o operar una determinada industria en otro país europeo o en otra comunidad autónoma, la respuesta va a ser: es mucho más fácil operar en otro país europeo que en otra comunidad autónoma. Y yo creo que ese es el examen de conciencia que hay que hacer verdaderamente, que es De verdad, ahí yo podría discrepar, porque primero el nivel de idioma del tejido español es un nivel de idioma bastante bajo, que sea en inglés o en español. No, pero vamos Entonces, a ver, para los operadores exportar, grandes, si no es un problema de exportación, estamos hablando operadores, que decir, lo vemos con una compañía, por ejemplo.